Doctor Eduardo Fernández, que además dirige IFEDE, que es un centro de discusión de políticas públicas, nos está exponiendo la situación actual de Venezuela y algunas propuestas para salir de este marasmo. Pero temo que muchas de las propuestas suyas pasan por, como usted lo ha dicho, el diálogo como factor fundamental. Pero el chavismo, el gobierno, no se ha caracterizado nunca por un diálogo abierto. Por el contrario, cultiva la confrontación, la rabia, la división social como una forma de mantenerse en el poder, sin contar con el populismo excluyente. Entonces, en las condiciones actuales, ¿usted cree que es posible dialogar en Venezuela? O no dialogamos. No quedan sino dos alternativas. ¿Dialogamos o no dialogamos? Ajá, pero ¿qué le dice el gobierno cuando usted le plantea eso? No, yo no le planteo al gobierno, es decir, yo no converso con el gobierno, yo simplemente le recuerdo al gobierno que un gobierno democrático tiene el deber de dialogar. Y no se trata de dialogar con los líderes de la oposición solamente, que también debe hacerlo, con los productores. Hay que ver lo importante que es un diálogo con los señores que tienen en sus manos la capacidad de producir los bienes y servicios que necesitamos para acabar con las colas, para acabar con el desabastecimiento, para acabar con el alto costo de la vida. Ahora te voy a poner un ejemplo dramático. Hay un país llamado España, 1936. No hubo manera que dialogaran los unos con los otros. Se metieron en una guerra civil. 1 millón de muertos hubo durante esa guerra civil. 40 años de dictadura vinieron después. Y al final terminaron dialogando. Y dialogaron los mismos que no habían querido dialogar antes. El señor Santiago Carrillo, por ejemplo, era jefe del Partido Comunista. La derecha lo llamaba el asesino de Paracuello. Con un asesino no podemos hablar. Resulta que pasaron los 3 años de la guerra civil, el 1 millón de muertos, 40 años de dictadura, y Santiago Carrillo se sentó con un señor llamado Adolfo Suárez, que era ministro de Franco, pero ministro secretario general del movimiento, o sea, era el jefe del partido franquista. Conversaron. Ustedes conversaron. ¿Por qué no lo hicieron antes? En Venezuela todavía, felizmente, no hemos tenido una guerra civil y Dios nos libre que la tengamos. Claro, la sangre no ha llegado al río y de hecho esos ejemplos que usted coloca nos abren buenas Y te podría poner el ejemplo de Chile. En Chile no hubo manera que se dialogara en tiempos del señor Allende. Los partidarios de Allende dicen que no dialogaron porque la culpa la tuvieron los opositores dicen que el señor Allende no conversaron. Yo no sé quién tuvo la culpa, pero lo cierto es que no conversaron. Y tuvieron que pegarse 17 años de una tiranía tremenda. ¿Usted cree que hay riesgo en Venezuela de que se instaure una dictadura con todas las letras? Estamos viviendo muchos riesgos. ¿Esto es una dictadura o una democracia ahora? No parece democracia. Un régimen donde no hay un claro respeto a la autonomía y a la independencia de las ramas del poder público no es una democracia. Un régimen que tiene presos políticos no es una democracia. De modo que esto es una cosa... Esto se puede radicalizar, puede empeorar. Se puede radicalizar, la situación se puede empeorar. Y yo lo que hago es un llamado venezolano vehemente a favor de la inteligencia, a favor del diálogo, a favor de los consensos, para resolver los problemas económicos y sociales de la gente y también los problemas políticos. Ahora, doctor Fernández, también este gobierno tiene una particularidad que es que saca unas banderas, unos capotes para pretender que está dialogando, ¿no? Y que está dialogando, porque, por ejemplo, su propuesta de diálogo, que es indiscutible, es necesaria, lo que usted ha dicho son verdades que necesita este país. El gobierno, desde la época de Chávez, lo mencionaba usted como el político que quería tener como contendor y que por qué no lo lanzaban de candidato y que por qué no lo escuchaban. Eso no es medio bipolar por parte del gobierno. Muy bien, hay que ver que en política hay muchas maniobras y muchas zancadillas y muchas argucias. Vamos a ponernos serios. Y entonces yo, tratando de ponerme serio, digo, yo me pongo en el pellejo de un venezolano que tiene que hacer colas de muchas horas, que tiene que madrugar para comprar sus cosas. Los bolivianos no tienen eso, ni los ecuatorianos tampoco, ni los nicaragüenses. Y fíjate que estoy nombrando países que están en el mismo cuento del socialismo. Pero es que allá no hay control de cambio. Allá no hay un mecanismo de control de precios tan riguroso. Entonces la economía en esos países funciona. Pero sería que en Ecuador, por ejemplo, que tiene un presidente llamado Rafael Correa, que
es muy elocuente en sus denuncias del imperio. La moneda en Ecuador es el dólar norteamericano. Él se formó en Harvard, por cierto. Así es, estudió. Pero sería que el gobierno, lo mencionaba usted y Chávez, tanto como dicen los muchachos, para rayarlo, como para liquidarlo políticamente. Tú sabes que algunas veces cuando el presidente Chávez hacía menciones elogiosas de mi persona, un periodista me dijo, ¿a qué atribuye usted eso? Entonces le dije, no he logrado descubrir contra quién son esos elogios. Porque no era que me estaba elogiando a mí, era que me elogiaba a mí como una manera de descalificar a otros que estaban más metidos en el protagonismo político. Pero terminaban perjudicándolo a usted. Bueno, yo no sé si me perjudicaba o no. A nadie lo perjudica que hablen bien de él. Ni siquiera que hable bien el gobierno. Incluso ni siquiera que hablen mal. ¿Usted no se acuerda aquel chiste que dice, así no me defienda, compadre? No me defienda, compadre. Sí, en estos días me preguntó un periodista, ¿usted no podría hablar de algún funcionario del gobierno que esté haciendo algo bueno? Y a mí se me ocurrió nombrar a uno o dos que creo yo que están haciendo cosas buenas. Los tipos me llamaron al día siguiente para decirme, oye, por favor, no hables bien de mí, porque me perjudican tus elogios. Bueno, yo lo que creo que tenemos que ponernos serios, ese problema de las colas, el problema del desabastecimiento, el problema del alto costo de la vida, el problema de la inseguridad, esos son los temas a los cuales tenemos que referirnos. No estarnos insultando, no estarnos intercambiando agravios y descalificaciones, sino ocuparnos de resolver eso, que en nombre de la justicia tenemos que resolverlo, pero además en nombre de la prudencia. Si no resolvemos esos problemas, aquí puede haber un estallido parecido al Caracazo también. Las hipótesis de los escenarios que se pueden presentar en el futuro son muy variadas y tenemos que tener un optimismo ontológico, tenemos que ser ontológicamente optimistas. Racionalmente también. Racionalmente optimistas. Esos problemas se pueden resolver, como tú lo dijiste cuando comenzó este programa. Otros países han pasado situaciones muy críticas y sin embargo han resuelto los problemas. El señor Alan García fue presidente del Perú en su primer gobierno, terminó con una inflación tan espantosa que entregó el poder y salió corriendo porque no podía manejar la inflación. Y nadie sabe cómo fue reelecto. Y después fue reelecto y la segunda presidencia fue muy fácil porque lo que tenía que hacer era lo contrario de lo que había hecho en la primera. Vamos a una pausa porque este escenario me gustaría en el último bloque dejarlo más o menos planteado. Y Colombia, estamos pendientes, ¿no? Colombia. Conversamos con Eduardo Fernández, político venezolano de carrera, abogado, también director del IFEDEC, un instituto de políticas públicas que analiza el entorno nacional e internacional. Ya regresamos con ustedes. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com.
En Instagram, @delimperio. delimperio.com